Estás a punto de escuchar algo que va a sacudir por completo la forma en que entiendes la infidelidad. Y conviene advertirlo desde el principio. Lo que viene a continuación es incómodo, porque cuestiona todo lo que durante años se te ha repetido sobre las relaciones, la igualdad y la idea de que hombres y mujeres traicionan de la misma manera. Esa creencia tan extendida no resiste un análisis profundo. Piénsalo por un momento. ¿Por qué cuando un hombre engaña es condenado sin matices, mientras que cuando una mujer lo hace, la sociedad corre a buscar excusas? Que si él la descuidó, que si no supo escucharla, que si la empujó a hacerlo. El mismo acto, dos juicios completamente distintos. Este doble rasero no existe por casualidad, ni por simple hipocresía social. Existe porque, aunque muchos no quieran admitirlo, la infidelidad femenina se percibe instintivamente como algo distinto, más definitivo, más destructivo para la esencia misma de una relación. Hoy vamos a entrar en un terreno que mezcla biología, psicología y evolución. No para juzgar moralmente, sino para entender una realidad que suele ignorarse. Y una vez que la entiendas, es muy probable que nunca vuelvas a mirar las relaciones de la misma manera. Para entender por qué la infidelidad no se vive ni se procesa igual en hombres y mujeres, hay que dejar a un lado los discursos ideológicos y mirar de frente la biología. No se trata de justificar conductas ni de señalar culpables, sino de comprender cómo funciona el cerebro humano cuando entra en juego el deseo. Y aquí aparece la primera gran diferencia. Cuando un hombre engaña, en la mayoría de los casos la traición es puramente física. Puede sonar provocador decirlo, pero es una realidad incómoda. El cerebro masculino está diseñado para separar el sexo del vínculo emocional. Un hombre puede mantener una relación sexual sin que eso altere su apego principal. Después del encuentro, puede volver a casa y seguir emocionalmente conectado con su pareja, con sus planes, con su familia. No significa que sea correcto ni moral, pero sí explica por qué muchos hombres que engañan sienten culpa real y desean reparar el daño. Su implicación emocional con la relación principal no ha desaparecido. En el caso de la mujer, el proceso es radicalmente distinto. Cuando una mujer mantiene relaciones sexuales, su cerebro libera una gran cantidad de oxitocina, la hormona del vínculo. No es una elección consciente ni una cuestión cultural, es bioquímica pura. Esa descarga hormonal crea un lazo emocional automático con la persona con la que se acuesta. Incluso cuando ella se repite que solo fue sexo, su organismo responde de otra manera. Desde una perspectiva evolutiva, esto tiene sentido. Durante millones de años, el sexo para la mujer implicaba la posibilidad de un embarazo. Y el embarazo exigía protección, recursos y estabilidad. Por eso, el cerebro femenino evolucionó para asociar el acto sexual con el apego, con la construcción de un vínculo duradero. Los anticonceptivos modernos no han borrado ese programa antiguo. La mente racional puede saber que no hay consecuencias, pero el subconsciente sigue actuando como si las hubiera. Esta respuesta hormonal es tan intensa que puede generar una especie de dependencia emocional. Cada nueva relación provoca una nueva descarga, una sensación de conexión profunda que puede volverse adictiva. Algunas mujeres que engañan de forma repetida no persiguen únicamente el placer, sino esa sensación química de unión y novedad. Pero con el tiempo, el efecto disminuye y necesitan más intensidad, más drama, más estímulos para sentir lo mismo. Mientras tanto, algo ocurre en paralelo. El vínculo con la pareja original empieza a deteriorarse rápidamente. No de manera lenta ni gradual, sino casi como si se apagara un interruptor. La biología no está creando un vacío, está desplazando el apego de una persona a otra. Este proceso no ocurre de forma consciente. La mujer no se despierta un día decidiendo dejar de amar a su pareja anterior. Lo que sucede es mucho más inquietante. Su cerebro comienza a reprogramarse. El apego que antes estaba dirigido a su compañero se debilita, mientras que el nuevo vínculo se fortalece con rapidez. Es un mecanismo conocido como cambio de pareja,
Una adaptación biológica que durante miles de años permitió a las mujeres adultas asegurar protección y recursos cuando las circunstancias cambiaban. Desde fuera, el efecto parece brutal. Un día todavía hay afecto, tolerancia y complicidad. Al siguiente, todo empieza a molestar. Gestos que antes eran irrelevantes se vuelven irritantes. Palabras que antes provocaban risa ahora generan rechazo. No es una decisión racional, es una respuesta interna. El cerebro está cerrando una puerta mientras abre otra. Incluso el cuerpo participa en este cambio. Las hormonas se alteran, los ciclos pueden modificarse y los patrones de atracción física empiezan a orientarse hacia otro tipo de hombre. Es como si todo el sistema estuviera preparándose para una nueva etapa, dejando atrás la anterior, sin mirar atrás. Desde el punto de vista emocional, esto explica por qué muchas relaciones no se rompen lentamente, sino que colapsan de golpe. El vínculo no se debilita poco a poco, se sustituye. Y cuando ese reemplazo se completa, lo que queda es una sensación de distancia fría, difícil de revertir, incluso aunque ambas partes intenten salvar la relación. Hubo un episodio concreto que hizo visible esta realidad de una forma casi dolorosa. Un hombre exitoso, emprendedor, había construido su empresa desde cero. Llevaba 2 décadas con su pareja, tenían hijos, estabilidad económica y una vida que, desde fuera, parecía sólida. Nada hacía presagiar una ruptura, hasta que ella decidió unirse a un club de lectura. Algo aparentemente inocente, cotidiano, incluso positivo. Un grupo de personas adultas comentando libros, compartiendo ideas, conversando con una copa de vino después de un día largo. En ese grupo apareció un hombre nuevo, un profesor de literatura recién divorciado, con una vida modesta, pocos recursos y problemas personales evidentes. No era más atractivo, no tenía más éxito ni ofrecía mayor seguridad. Desde cualquier parámetro racional, representaba un retroceso. Sin embargo, algo comenzó a activarse. Las conversaciones profundas, el intercambio emocional, la sensación de ser comprendida en un plano distinto. Todo eso fue interpretado por su cerebro como una forma de cortejo. Durante meses no ocurrió nada físico. Pero cuando finalmente sucedió, la relación ya estaba muerta. El vínculo emocional con su marido se había erosionado en silencio. La oxitocina había hecho su trabajo mucho antes del primer contacto. En su mente, los 20 años de matrimonio empezaron a reescribirse como una historia vacía, sin estímulo intelectual ni conexión real. No fue una decisión consciente. Fue una reinterpretación automática del pasado. Cuando ella anunció que se marchaba, nadie lo entendió. Había renunciado a estabilidad, comodidad y futuro por alguien objetivamente peor situado. Pero para ella no lo era. Era nuevo. Representaba una sensación distinta, una activación química que su cuerpo confundió con algo esencial. El daño no fue solo material, fue psicológico. Porque mientras uno intentaba comprender qué había fallado, el otro ya había cambiado de historia, de emociones y de lealtades. Este tipo de situaciones no son excepciones. Son ejemplos claros de cómo el apego puede desplazarse sin que la persona sea plenamente consciente del momento exacto en que todo se rompió. Después de que la infidelidad sale a la luz, las reacciones suelen ser muy distintas según quién haya traicionado. Cuando es el hombre quien engaña y es descubierto, lo habitual es que aparezca un arrepentimiento genuino. No solo el miedo a perder la relación, sino una culpa real por el daño causado. Muchos intentan cortar el contacto con la tercera persona, piden perdón y buscan reconstruir lo que rompieron. Esto ocurre porque, en la mayoría de los casos, la traición no alteró su vínculo emocional principal. El apego seguía ahí. Con la mujer, el escenario suele ser otro. Puede haber lágrimas, disculpas e incluso promesas, pero emocionalmente el proceso ya se ha cerrado. El lazo se ha desplazado. El compañero anterior deja de ser una figura deseable y pasa a convertirse en alguien distante, a veces incluso molesto. Puede quedarse por los hijos,
por la seguridad económica o por la presión social, pero su implicación afectiva ya no está presente. La relación continúa solo en apariencia. Aquí surge una paradoja cruel. El hombre que engaña suele querer salvar la relación. La mujer engañada también suele querer intentarlo. Pero cuando la mujer es quien traiciona, rara vez existe un deseo real de reconstrucción. El vínculo ya ha sido sustituido. La relación se convierte en algo parecido a un cuerpo sin vida que todavía no ha sido enterrado. Se mantienen las rutinas mientras se prepara la salida. Las cifras reflejan esta diferencia. Cuando el hombre tiene una aventura, alrededor de 1/3 de las relaciones terminan en divorcio. Cuando es la mujer quien engaña, ese porcentaje se dispara hasta casi el doble. No porque el acto sea peor moralmente, sino porque su significado es distinto. En muchos casos, no se trata solo de sexo, sino de una evaluación silenciosa del reemplazo. La infidelidad funciona como una prueba para decidir si existe una alternativa mejor. Por eso, cuando la traición se descubre, el desenlace ya suele estar decidido. Mientras uno intenta entender qué ocurrió y cómo repararlo, el otro ya ha tomado distancia emocional. No es una herida que cicatriza con el tiempo, es una amputación, y aunque se intente seguir adelante, la relación rara vez vuelve a ser la misma, porque el punto de no retorno ya fue cruzado mucho antes de que alguien pronunciara la palabra infidelidad. Más allá del daño íntimo que provoca la infidelidad, existe otra capa que rara vez se menciona: la reacción social y legal ante el mismo comportamiento. En teoría, engañar debería tener consecuencias similares para ambos. En la práctica, no ocurre así. Cuando un hombre traiciona, suele ser señalado como el culpable absoluto. Se asume que falló, que fue irresponsable y que debe pagar el precio. Cuando es una mujer quien engaña, el relato cambia. La conversación se desplaza rápidamente hacia las causas, las carencias de la relación y los errores del compañero. Este doble rasero no se limita a la opinión pública, también se refleja en los sistemas legales. En muchos casos, un hombre puede perder una parte significativa de su patrimonio tras una infidelidad, mientras que una mujer que ha roto el vínculo emocional y familiar puede salir económicamente protegida. El acto es el mismo, pero las consecuencias no lo son. La ley trata ambos casos como equivalentes, ignorando que el impacto emocional y relacional suele ser muy distinto. Esta asimetría crea una sensación profunda de injusticia. No solo se pierde la pareja, sino también la reputación, la estabilidad financiera y, en ocasiones, el contacto cotidiano con los hijos. Todo ello mientras el relato dominante presenta la traición femenina como una respuesta comprensible a un supuesto abandono previo. El resultado es una narrativa que refuerza la idea de que la responsabilidad siempre recae en el mismo lado. Esta falta de reconocimiento de las diferencias reales no protege a nadie. Al contrario, confunde, genera resentimiento y deja a muchas personas sin herramientas para comprender lo que les ha ocurrido. Cuando la biología y la psicología se ignoran en nombre de una igualdad simplificada, las consecuencias no desaparecen. Solo se vuelven más dolorosas y difíciles de asumir. Antes de que ocurra cualquier contacto físico, suele existir una etapa previa que pasa desapercibida para quien confía en la relación. No es un momento impulsivo ni un error aislado. Es un proceso lento, casi estratégico, en el que la distancia emocional comienza a crecer sin que nadie la nombre. La mujer empieza a retirarse poco a poco. Menos conversaciones profundas, más críticas, más discusiones aparentemente sin importancia. Cada pequeño conflicto sirve para construir una justificación interna. Durante esta fase, el relato de la relación empieza a cambiar. Los defectos del compañero se amplifican, los gestos positivos se minimizan y los recuerdos compartidos pierden valor. No es una mentira consciente, es una reordenación emocional que permite avanzar sin culpa. En paralelo, aparecen señales externas. Un interés repentino por mejorar la apariencia, nuevos hábitos, actividades que antes no existían. No son cambios aleatorios,
Son preparativos. La intimidad se enfría, pero no siempre de forma evidente. A veces se mantiene lo suficiente para conservar la estabilidad, mientras la mente ya está en otro lugar. Esta es la razón por la que muchos hombres se sienten sorprendidos cuando descubren la infidelidad. Creían que atravesaban una etapa difícil, no el final de la relación. Los indicios estaban ahí, pero eran sutiles, psicológicos, fáciles de atribuir al estrés o al cansancio. Cuando finalmente ocurre la traición, la relación ya llevaba tiempo deteriorada. El acto físico no inicia la ruptura, la confirma. La conexión emocional se ha desplazado, y lo que queda es una estructura vacía sostenida por la costumbre. Para quien aún estaba comprometido, el golpe llega de golpe. Para quien se estaba preparando, todo parecía inevitable desde hacía meses. Cuando la infidelidad ya se ha consumado, ocurre uno de los fenómenos psicológicos más desconcertantes para quien queda al otro lado: la reescritura completa de la historia. De pronto, la relación nunca fue buena. Los momentos felices se vuelven irrelevantes. Las etapas estables se reinterpretan como periodos de resignación, y cualquier gesto de cariño del pasado es reducido a una simple rutina sin valor. No se trata de una mentira deliberada. Es un mecanismo mental que permite justificar lo ocurrido sin destruir la propia imagen. Este proceso se conoce como reducción de la disonancia cognitiva. Para evitar el conflicto interno entre lo que se hizo y la idea que se tiene de uno mismo, la mente ajusta los recuerdos. El resultado es una narrativa alternativa en la que la traición aparece casi como una consecuencia lógica, incluso necesaria. Desde esa perspectiva, el compañero anterior deja de ser una víctima y pasa a convertirse en el responsable de todo. Siempre fue distante, siempre fue insuficiente, siempre falló. Aunque durante años esa versión nunca existiera. Aquí aparece otra dinámica inquietante. En algunos casos, la infidelidad no surge solo del deseo, sino de la necesidad de cerrar una relación sin asumir la responsabilidad directa. Terminar una historia larga exige valentía, honestidad y afrontar el rechazo del entorno. Para muchas personas, resulta más fácil provocar una ruptura irreversible. Engañar, ser descubierta y provocar una reacción intensa permite invertir los papeles. El otro estalla, se enfada, pone límites, y entonces el relato queda completo. ¿Ves? Por eso no podía seguir contigo. Esta estrategia de salida convierte la traición en una herramienta. El conflicto posterior no es un accidente, es parte del proceso. La persona engañada reacciona con dolor o rabia, y esa reacción se utiliza como prueba de que la relación era insostenible. Amigos y familiares se alinean rápidamente, reforzando la nueva narrativa. Mientras uno intenta entender qué pasó, el otro ya ha cerrado emocionalmente el capítulo y busca validación externa. Lo más devastador es que, para quien ha sido desplazado, todo esto ocurre sin aviso claro. No hubo una conversación honesta. No hubo un final explícito. Hubo una serie de decisiones silenciosas que culminaron en un punto de ruptura diseñado para no mirar atrás. En ese momento, cualquier intento de dialogar resulta inútil. No se está discutiendo sobre los mismos hechos, sino sobre realidades distintas. Este mecanismo explica por qué muchas personas sienten que su historia fue borrada de un día para otro. No es solo la pérdida de la pareja, sino la sensación de que el pasado compartido dejó de existir. Y cuando una relación termina de esta manera, no hay reconciliación posible, porque la mente ya ha cerrado la puerta y ha bloqueado el acceso a todo lo que hubo antes. Más allá de la ruptura inmediata, existe un efecto menos visible pero mucho más profundo: el deterioro progresivo de la capacidad de vincularse de forma estable. Cada vez que el apego se rompe y se traslada a una nueva persona, el mecanismo que permite crear un lazo profundo se debilita. No desaparece de golpe, pero se vuelve más frágil, más inestable. Como una banda elástica que se estira una y otra vez hasta perder su tensión original. Desde el punto de vista biológico,
El cerebro femenino está diseñado para formar un vínculo fuerte y duradero con una pareja principal. Ese modelo favorecía la supervivencia y la crianza en contextos antiguos. Sin embargo, cuando ese sistema se activa repetidamente con distintas personas, la respuesta se confunde, el apego se fragmenta. La comparación constante con experiencias pasadas se vuelve inevitable. Cada nueva relación se mide frente a un recuerdo idealizado, casi siempre ligado a una etapa intensa y breve. Aquí aparece lo que muchos describen como una sensación permanente de insatisfacción. Incluso cuando la nueva pareja es estable, correcta y comprometida, algo parece faltar. No se trata de un defecto real del otro, sino de un patrón interno que busca siempre la novedad, la intensidad inicial, el impacto emocional del comienzo. La tranquilidad deja de percibirse como seguridad y empieza a interpretarse como aburrimiento. Las estadísticas reflejan esta tendencia. A mayor número de rupturas vinculadas a infidelidades, mayor dificultad para sostener relaciones duraderas en el futuro. No es una cuestión moral ni un castigo social. Es una consecuencia neuroquímica. Los circuitos del vínculo se vuelven menos eficientes, menos claros. El cerebro se acostumbra a cambiar en lugar de permanecer. Este fenómeno explica por qué algunas personas parecen avanzar rápidamente de una relación a otra, sin detenerse a procesar la pérdida. No es fortaleza emocional, es desconexión. El apego ya no se asienta con la misma profundidad. Y aunque desde fuera pueda parecer libertad, por dentro suele haber una comparación constante, una búsqueda interminable de algo que ya no se puede recrear del todo. Cuando el vínculo se erosiona de esta manera, el daño no se limita a una sola relación. Se proyecta hacia el futuro. Cada intento posterior arrastra la sombra de los anteriores, y aunque el deseo de estabilidad exista, la capacidad real para construirla se ve comprometida, no porque falte voluntad, sino porque el sistema que la sostenía ha sido alterado con el tiempo. Existe un patrón que se repite con sorprendente frecuencia y que rara vez se nombra de forma directa. No se trata de soltar una relación para luego buscar otra, sino de asegurar el siguiente paso antes de abandonar el anterior. Es lo que muchos describen como saltar de rama en rama. El vínculo actual se mantiene mientras se exploran alternativas, se evalúan opciones y se comprueba si el reemplazo potencial es viable. La ruptura solo ocurre cuando la nueva rama parece firme. Este comportamiento no suele ser impulsivo. Es calculado. La relación principal proporciona estabilidad, seguridad y rutina. La alternativa ofrece emoción, validación y novedad. Mientras una cumple la función de base, la otra se convierte en una vía de escape. Si la nueva opción falla, la relación original sigue ahí. Si funciona, la transición se hace rápida y aparentemente limpia. Desde fuera parece que todo ocurrió de repente. En realidad, llevaba tiempo preparándose. En este proceso entran en juego las llamadas órbitas. Personas cercanas, compañeros de trabajo, antiguos conocidos, incluso amigos del entorno, que se mantienen a una distancia ambigua. Ni demasiado cerca para levantar sospechas, ni lo bastante lejos como para desaparecer. Son presencias constantes, disponibles para escuchar, para apoyar, para reforzar una narrativa de insatisfacción. Cuando la relación principal atraviesa una crisis, esas órbitas se activan. Las redes sociales han amplificado este fenómeno. La validación es inmediata y constante. Cada mensaje, cada reacción, cada atención recibida, refuerza la idea de que existen múltiples salidas posibles. El compromiso pierde peso frente a la sensación de opciones infinitas. En ese contexto, una discusión menor puede convertirse en el detonante final, no porque sea grave, sino porque ya existe un plan alternativo. A esto se suma una dinámica especialmente dañina, la inversión de roles. Las sospechas se proyectan hacia el otro. Aparecen acusaciones sin fundamento, reproches repentinos, una vigilancia injustificada. No es casualidad. Es una forma de aliviar la culpa desplazándola.
Si el otro parece culpable, la propia conducta resulta más fácil de justificar. Cuando todo sale a la luz, el impacto es devastador. No solo se descubre una traición, sino una red de decisiones previas que se tomaron en silencio. La relación no se rompió en un momento de debilidad, sino a través de una estrategia prolongada. Y para quien aún creía estar construyendo algo en común, la sensación no es solo de pérdida, sino de haber sido reemplazado mucho antes de que la ruptura se hiciera visible. Después de recorrer todo este camino, la pregunta inevitable es, ¿qué significa todo esto para quien lo vive desde dentro? La respuesta no es cómoda, pero sí clara. Cuando una mujer traiciona, el proceso no empieza en el momento del engaño, ni siquiera en el primer contacto físico. Empieza mucho antes, en silencio, en la mente. Cuando el acto ocurre, la relación ya ha terminado en su interior. Lo que queda es solo una estructura vacía que se mantiene por inercia, por miedo o por conveniencia. Por eso, cuando se descubre la infidelidad, las súplicas, las promesas y las lágrimas rara vez cambian el desenlace, no porque falte empatía, sino porque el vínculo emocional ya se ha desplazado. Puede quedarse por razones prácticas, pero el deseo, la admiración y la conexión profunda no regresan. No es una cuestión de voluntad, es un límite biológico. Una vez cruzado cierto umbral, no hay marcha atrás. Aquí surge otro error común. Creer que dos infidelidades se equilibran, que si uno engaña y el otro responde de la misma forma, el daño es equivalente. No lo es. No porque una persona valga más que otra, sino porque el significado psicológico y emocional es distinto. En un caso, suele tratarse de una ruptura momentánea de autocontrol. En el otro, de una sustitución. Confundir ambas cosas solo conduce a decisiones equivocadas. También hay que entender el contexto social. Cuando una relación se rompe de este modo, el entorno rara vez es neutral. Las narrativas ya están preparadas. Se buscarán explicaciones, se repartirán culpas y, casi siempre, la historia se ajustará para justificar lo ocurrido. Pretender que la sociedad actúe como juez imparcial es una ilusión. La única protección real es la claridad personal y la capacidad de poner límites firmes. Confiar en la intuición no es paranoia, es información acumulada durante miles de años de evolución. Cuando algo no encaja, cuando los cambios son bruscos, cuando la distancia emocional aparece sin explicación clara, ignorarlo no lo hace desaparecer. Al contrario, suele retrasar una verdad que termina imponiéndose con más fuerza. La intuición no reemplaza a los hechos, pero suele advertirlos antes de que se vuelvan evidentes. La elección más importante, sin embargo, ocurre mucho antes de cualquier traición. Elegir a alguien que respete los límites, que entienda el compromiso y que no trivialice la lealtad, reduce enormemente el riesgo. El pasado importa, no como condena, sino como patrón. Quien ha cruzado ciertas líneas con facilidad suele volver a hacerlo. No por maldad, sino porque su sistema emocional ya se ha adaptado a ese modo de funcionar. Nada de esto pretende demonizar ni idealizar a nadie. Son descripciones de comportamientos humanos moldeados por la biología, la psicología y el entorno. Ignorarlos no los elimina. Comprenderlos, en cambio, permite tomar decisiones más conscientes, incluso cuando esas decisiones son dolorosas. Ahora la reflexión queda en tus manos. ¿Crees que estas diferencias existen realmente o piensas que todo se reduce a elecciones individuales? ¿Has visto situaciones similares a tu alrededor o en tu propia vida? Comparte tu opinión en los comentarios. Las experiencias y puntos de vista distintos enriquecen la conversación y permiten entender mejor una realidad que, nos guste o no, sigue afectando a millones de personas.